nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de lo que hacemos en nuestra vida y lo que hacemos en este tiempo, ¿sí? Entonces quiero que me acompañe a Mateo capítulo 18 entremos, pongámosle fundamento primero y vamos a ver algunos puntos importantes que creo yo en este tiempo para nuestras vidas como personas, como hijos de Dios, como gente que creo yo que estamos buscando, como dice la palabra de Dios, la estatura del varón perfecto. Dice Mateo capítulo 18, vámonos al verso 23, ¿sí? Mateo 18, verso 23, dice, los dos deudores, mire pues, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Repita conmigo, 10,000 talentos. Veamos la proyección acá, pues veamos que dice que el reino de los cielos, esa es una parábola, ¿sí? Y el reino de los cielos se parece, es semejante a un rey, ¿sí? Que quiso hacer cuentas con aquellos que sirven. Repita conmigo, con los que sirven. Ahora, fíjese que bien importante que nosotros entendamos, hermano, que como decía Carolyn, todos, hermano, de alguna manera tenemos que servir al Señor, no solamente con nuestras ofrendas, sino con nuestros. Se recuerda que yo siempre utilizo tres puntos que me sirven para poder ampliarlo, si usted quiere, con nuestros talentos, por ejemplo. O sea, usted tiene talentos, tiene habilidades, tiene capacidades que las puede utilizar para el reino de los cielos, ¿sí? Con su tiempo, porque el tiempo es muy valioso para muchas personas, ¿sí? Hay gente que su tiempo, una hora de su tiempo es muy importante, muy cara, si le podemos poner, ¿ya? Y con su tesoro, porque también a veces hay gente que a lo mejor no tiene el talento, no tiene el tiempo de alguna manera, o su talento está limitado, pero tiene el recurso, ¿sí? Para poder ser de bendición para muchas áreas o muchas cosas. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, hermano, que los siervos tienen que servir, o sea, que todas las personas de alguna manera tenemos que servir al Señor en muchas áreas, en diferentes proyecciones, dice. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. O sea, había un hombre que tenía una deuda, repita conmigo, una deuda. Ahora, y era mucho, ¿sí? Porque 10,000 talentos era demasiado. Ahora, lo importante de este punto, hermano, es entender lo que Jesús nos está queriendo enseñar, ¿sí? Hay una enseñanza intrínseca acá muy profunda para que nosotros podamos, como gente cristiana, hermano, entender que el corazón del hombre, hermano, mire, lo hemos manejado y lo mencionamos un par de veces, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener, el apóstol Pablo nos habla y dice que tenemos que ser irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. O sea, nosotros tenemos que mantener, hermano, un crecimiento integral en nuestra vida, ¿sí? O sea, usted no solo puede ser un hombre exitoso si usted quiere en la empresa, pero un pésimo padre, pero un pésimo esposo, pero un pésimo padre de familia. Usted no puede ser un hombre, si usted quiere, exitoso en la sociedad, pero una pésima persona de testimonio, una pésima persona que la gente no lo puede ni ver. O sea, todo lo que hablamos o predicamos en nuestra vida, por ejemplo, tiene que ser directamente proporcional con lo que predicamos. O sea, lo que yo predico, yo lo tengo que intentar vivir, y lo que vivo lo tengo que intentar predicar. O sea, no solo puedo ser teoría, me explico. Y ese creo que es el problema de muchos en este tiempo, que a veces vivimos una teoría en nuestras vidas. Hablemos del cristianismo, ¿sí? El cristianismo, hermano, el cristianismo es práctica de vida. Repita conmigo, práctica de vida. El cristianismo, disculpe lo que le voy a decir, y no quiero que nadie se sienta mal, y los que nos ven en las redes, porque gracias al Señor nos ve gente de México, de Estados Unidos, de Perú, de algunos amigos que nos escriben de otros lugares lejanos que uno a veces piensa que tal vez uno no lo ven. Hermano, a veces la vida cristiana no puede ser solo teoría, se lo digo de una vez. La vida cristiana, en serio, no, está bien, usted puede saber la Biblia, la puede saber de memoria algunos textos bíblicos, pero la pregunta es cuánto de los textos bíblicos que sabemos aplicamos a nuestra vida diaria, que la gente evidencia que estamos viviendo lo que estamos predicando. Entonces, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces, fíjese, pues en el alma están nuestras emociones, y nuestras emociones nos traicionan, hermano, cuando tenemos problemas, o cuando la gente nos lastima, o cuando la vida nos golpeó, o cuando nuestro crecimiento, hermano, fue un crecimiento difícil, fuimos marcados. Y todo está en nuestro corazón para que nosotros podamos cambiar. Nosotros decidimos. Ahora vea esto, pues. 25. A este, como no pudo pagar,
ordenó su señor venderle. Póngale atención a la gravedad del asunto que había en esta parábola, lo que Jesús está enseñando. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos. Dile al que tienes a la par, todo lo que tú no corrijas, dile, todo lo que tú no corrijas en tu corazón va a repercutir en tu familia. Si tú no corriges en tu corazón el rencor, el odio, la amargura, los vacíos, las soledades, las frialdades, eso se va a repercutir en tus hijos, porque nuestros hijos, hermano, van a percibir esa frialdad. Te lo digo fácilmente. O sea, ¿cómo yo le puedo hablar de amor a alguien si yo soy una persona amargada? Mis hijos perciben esa amargura de mi corazón. Si soy una persona iracunda, soberbia, mis hijos perciben esa soberbia en mi corazón. Se dan cuenta que soy un hombre iracundo, un hombre enojado, un hombre que siempre revienta, un hombre que siempre explota, un hombre que siempre insulta, un hombre que siempre tiene una palabra equivocada. Si tú eres una persona con un corazón mediocre, ¿sí? Que hoy te comprometes, pero mañana ya dejas de comprometerte. Hoy no haces hoy dices que vas a cumplir y mañana dejas de cumplir. Tus hijos van a saber que así es. Sabes que durante muchos años le he enseñado a mis hijos y lo enseño y me da risa, porque a veces creo que es contraproducente para mi vida, ¿sí? Pero les enseñé que cuando les hago una promesa tengo que cumplir esa promesa. Entonces un día viene mi hijo pequeño, Tiago, y su tía que vive en Estados Unidos, que es muy especial, le dice: mi hijo, ¿qué querés? Es así muy como chabacana, así muy alegre, ¿sí? Mi hijo, ¿qué querés que te regale tal cosa? Bueno, ¿pero qué? ¿Y cuándo me lo vas a dar? Yo te lo traigo, ¿pero me lo prometes? Sí, yo te lo prometo. Y apacha el ojo a la tía, como quien dice, se le va a olvidar. Entonces él se dio cuenta y le dice: mi papá, cuando me dice que promete, lo cumple, así que lo tenés que cumplir tú también. Ay, que no sé qué. ¿Y qué? Lo que le quiero decir es que pasaron los días y ella pensó que se le había olvidado, y él seguía: tú lo prometiste, me lo tenés que cumplir. Entonces le tuvo que traer lo que ella le había prometido, porque él fue insistente, porque es algo que les he enseñado. Ahora le voy a decir una cosa: a veces nosotros, hermano, no cumplimos nuestras promesas con Dios. ¿Nunca se ha preguntado usted cuántas promesas le hemos hecho a Dios y le hemos fallado a Dios? Porque Dios siempre cumple, pero nosotros no cumplimos a veces. A veces tenemos que tener hasta el cuidado. Yo aprendí hace muchos años, hermano, cuando estás expuesto, si tú quieres, utilicemos este término, a la presencia de Dios, ten cuidado de no ser emocional cuando estás en la presencia de Dios, porque Dios sí se toma en serio lo que tú le estás pidiendo y Él no se olvida de lo que tú le dijiste. Tú y yo sí nos olvidamos, pero Él no. Entonces a veces estaba: ay, Señor, trátame, Señor, procésame si tú quieres, pero yo te quiero conocer. Después, cuando estás siendo procesado, estás en el quebrantamiento, estás en la soledad: ay, Señor, ¿y por qué? Un día, y de repente te trae el recuerdo: Señor, mi hijo, pues si no me dijiste que te metiera al proceso, pues que te quebrantara. Porque a veces no entendemos esas cosas, porque somos muy emocionales, y tenemos que tener cuidado, hermano, de dejar de ser personas emocionales, no siendo direccionadas por el Espíritu Santo. Ahora, pastor, y entonces no puedo sentir tristeza, no puedo sentir alegría. Sí, claro que tenemos las emociones, porque las emociones son parte de los sentimientos importantes, hermano, de diferentes índoles. Pues obviamente usted tiene que sentir alegría, usted se tiene que sentir quebranto, pero todo tiene que ser dominado por el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Una pasión desbordada, por ejemplo, que no es dominada por el Espíritu Santo, por eso se le llama pasión desbordada, porque se va a desbordar hacia el extremo, ¿sí? Yo le digo a la gente: mire, la gente que tiene exceso de santidad, hermano, se vuelve religiosa. Y no le estoy diciendo que usted no tiene que ser santo, pero la gente que tiene exceso, ¿cuál fue el problema de los fariseos, de los saduceos y de todos los feos? Dijo alguien por ahí, ¿sí? Que con los que Jesús, que tenían exceso de santidad. Cuando tú crees que eres más santo que los demás, te fuiste por una línea muy delgada, hermano, de religiosidad, porque empezás a ver que todo lo que tú haces es perfecto y lo que los demás hacen es incorrecto, y lo que tú haces es correcto y lo que los demás hacen es pecado, ¿sí? Pero cuando tú cometes una falla, ya no es pecado. A ti se te olvida hacer algo, eso no es pecado, porque como eres tan santo, ¿verdad? Te puedes equivocar. Pero cuando alguien falla, ese sí la planchó, y hay que ver cómo se les destituye todo, porque no tiene carácter. No, tenemos que tener cuidado. Entonces, el otro extremo es la tolerancia a todo, ¿verdad? A la indiferencia, al pecado. Te vas a volver una persona pecaminosa y tolerante. Entonces tenemos que buscar siempre un equilibrio en nuestra vida. Y la palabra dice, mire, que este hombre, hermano, por su consecuencia, se trajo de corbata a su familia. Así dice, mire, y ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos.
O sea que esto va primero para las cabezas, hablemos de los padres de familia, ¿sí? El problema que puede haber, hermanos, si nosotros no corregimos alguna área en nuestra vida como cabezas de hogar, ¿sí? Mire, yo le voy a decir una cosa, yo conozco mucha gente y si quieren nos ponemos primero a nivel pastoral y después a nivel personal, hermano, hombres, hermano, que tienen problemas, por ejemplo, problemas con el adulterio. Tienen una familia muy hermosa, a hombres que hasta tienen esposas, si usted quiere, pues pongamos ese término, hermosas, que usted dice, y que anda buscando en otras mujeres. El problema no es que ande buscando en otras mujeres lo que no tiene, su problema es que tiene un problema en el alma y en el corazón, ¿sí? Entonces hay hombres que tienen una disfunción, hermano, en su moralidad, pero hombres que tienen un problema, hermano, de cariño. Mire, yo lo hago cuando hacemos algunos eventos, paran y le digo, abrace a su hijo. No pueden abrazar, no tienen la capacidad de dar un abrazo porque nunca papá los abrazó porque no tuvieron un papá. Algunos no tuvieron papá. Y si lo tuvieron, el papá como que nunca estuvo. Porque era de aquellos viejitos de antes toscos y que le sonaban a los hijos y que eran fríos. Y le voy a decir una cosa, muchas de las generaciones, hermano, de la gente que hoy tiene 60 años para abajo, si usted quiere, muchos de ellos, sus padres fueron padres fríos. Padres que no son como los padres de ahora, que algunos son protectores, que andan abrazando, besando. Muchos hijos no experimentaron eso, experimentaron una vida dura, por ejemplo. Yo veo a mis padres, si usted quiere, mis padres me cuentan que comenzaron a trabajar cuando tenían 10 años. Imagínense, un niño de 10 años, a la edad de 10 años, Tiago anda jugando, pelota, andan jugando. A la edad de 10 años hubo gente algunos de ustedes que tal vez trabajaron, que ya tenían que ayudar a la casa para llevar la comida. O sea, no sé si me explico. Entonces todo eso, hermano, crea un problema en nuestra alma, en nuestro corazón. Entonces está bien, hay una disfunción psicológicamente, hay una afección psicológica del alma, del corazón, ¿sí? Acá tenemos algunos psicólogos y nos podrían dar una cátedra sobre las fallas que las personas sufren cuando están en el proceso, hermano, de la adolescencia, y hay carencias paternales, hay carencias de afecto, se deforma la psicología, etcétera. Pero es ahí donde viene la palabra de Dios, entra el cristianismo. Es donde Jesucristo viene, hermano, a hacer una obra perfecta en nuestra vida. Es donde el Espíritu Santo, hermano, viene a poder sanar nuestros corazones. Es ahí donde la iglesia juega un papel muy importante en la sociedad. La iglesia es importante para la sociedad. Le voy a decir una cosa, yo conozco gente, hermano, y le digo con el respeto, estuve ahorita con el apóstol José Rachumí allá en Perú, y fíjese que hablando un rato que se pone la mesa, se pone caliente, se pone así interesante. Todos son psicólogos, el apóstol José es psicólogo, no es clínico, la hija psicóloga clínica, la esposa psicóloga no sé qué, todo. Entonces yo me les quedo viendo y digo, miren, hermano, ustedes son psicólogos todos aquí, les digo, molestándolos, ¿sí? Y se empiezan a reír, ¿por qué, amigo? Porque todos los psicólogos, algunos psicólogos se estudian psicología para sanarse a ellos mismos, y he encontrado un gran número de psicólogos que no se pueden sanar a sí mismos porque no lo van a lograr si no lo hacen por medio del Espíritu Santo en su vida. Entonces, me dice el apóstol, tenés razón, mijo, así es, mijo. Muchos psicólogos creen que estudia psicología para autosanarse y no logra autosanarse nunca hasta que conoce a Jesucristo. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque vemos esta parábola, que es una parábola muy interesante y nos enseña las consecuencias que puede haber, hermano, por ciertas fallas en nuestra vida. Y yo te pido que te examines cada uno de nosotros, porque a veces uno cree que está bien. Fíjese que el mayor error del hombre es creer que estamos bien. Es creer que Dios le está hablando al de la parva. Hermano, eso es para vos porque yo estoy chilero, ¿sí? En Guatemala chilero es estar nítido, ¿sí? Porque en otro país no existe esa palabra, ¿sí? Entonces usted está nítido, usted dice, no, hermano, pues si yo estoy re bien, ¿verdad? Yo a mis hijos los trato con amor, los abrazo. No, eso es para el hermano de la par o para el de atrás. Pero a veces nos vamos a dar cuenta, hermano, que tenemos más de algo que tenemos que dejar para ser mejores personas, para parecernos más a Cristo. Y es ahí donde el cristianismo ahorita nos va a enseñar algo. El cristianismo, mire, Jesucristo, hermano, nos vino a enseñar un modelo de vida impresionante en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, Jesucristo nos pone estándares que le voy a decir una cosa, todavía la iglesia de Cristo ni siquiera los entiende, ni siquiera los puede procesar muchas veces, ni siquiera le cuesta practicarlos durante muchos años. Aunque usted diga, se ponga años de cristiano, diga, tenga 20, 30 años, hermano, se lo voy a decir, aún siendo pastor, el Señor nos ha enseñado mucho todavía, nos sigue enseñando, me enseña, me corrige, me redarguye. A veces yo quiero no sé, ir por una línea con la gente y el Señor me dice, no, quiero que lo toleres, no, quiero que lo ames. ¿Y cómo crees que yo lo trataría? Y a veces uno por uno, como hombre humano, ¿sabe qué? Dan ganas de decirle al hermano, mi hermano, váyase a la fregada, váyase a otra iglesia, hombre, va a echar a perder otra iglesia mejor, ¿sí? Pero
Pero el amor de Dios, el corazón de Dios es el que lo detiene a uno y es el que nos enseña a pastorear. Por eso dice la Biblia que Jesucristo es el buen pastor. O sea, es nuestro modelo. Él es el que nos enseña, Él es el que nos dirige, Él es el que nos da el ejemplo. Entonces, el cristianismo viene a poner estándares complicados en la vida del cristiano. Continuemos, dice. Y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, mire, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios es un Dios paciente? Mire pues, si usted se casara con usted mismo, usted no se aguantaría ni usted mismo. Se lo digo de una vez. Porque usted dice: ay no hermano, es que mi esposa también, ya no la aguanto. Y la esposa podría decir: ya no aguanto al hermano. Pero si usted se casa con usted mismo, yo le aseguro que ni usted mismo se aguantaría. Empezaría a darse cuenta de sus grandes clavos usted mismo. Se caería mal usted mismo. Usted me hace: como me caigo de mal, ¿sí? Es que ahorita no quiero ni hablarme yo mismo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque somos complicados. Porque tenemos complicaciones. Y Dios es un Dios paciente con nosotros, hermano. Santo Dios. Yo no sé, mire, se lo voy a decir ahorita. Yo quisiera hacer superlativo este texto bíblico. Dice: Señor, ten paciencia conmigo. La paciencia de Dios no se compara a lo que nosotros podemos soportar. Es que Dios es un Dios paciente, hermano. Imagínese cómo lo aguanta usted y a mí nos aguanta. Con nuestros traves. Con nuestros cables. Yo me imagino que si nos abren el cerebro, tenemos los cables así menos pelados, así como ahorita que está lloviendo, chamuscados y así algunos sacan chispas por dentro. Entonces Dios es un Dios paciente. Tiene paciencia con nosotros, hermano. Tiene paciencia con tu proceso. Por eso yo le digo a la gente, también no va a abusar, pero yo le digo a la gente: mire, si Dios tiene algo contigo y Dios lo quiere cumplir, no te preocupes, hermano. Dios es eterno. Y Dios no va a envejecer. No vas a creer que en el cielo Dios es un viejito con barba blanca, así como aquellas caricaturas del superlibro. No, hombre, Dios creo que es más joven que tú y yo. Y te voy a decir una cosa: Dios no envejece. Entonces el problema no es Dios, porque Dios es atemporal. El tiempo para Dios es relativo. No hay tiempo para Dios. Pero nosotros sí envejecemos. Entonces el problema, ¿sabes cuál es? No importa que aunque sea ya ruquito, así todo viejito, así todo, mire, así que andes caminando así, con algunos con bastón y otros con andador. Y ahí como por el año, no sé, 85 reacciones y digas: ay Señor, sí tenés razón, me arrepiento y sano. No importa, aunque sean unos 2 años te queden ahí de vida. Hizo la obra perfecta contigo, pero te lo perdiste. Te perdiste de una vida plena en Cristo Jesús. Te perdiste de entregarle tu corazón, sanar tu corazón y aprender a vivir una vida verdaderamente correcta delante de Dios. Porque te voy a decir una cosa, hermano. Se trata de hacer la obra de Dios y que Dios cumpla el propósito de Dios en tu vida, pero tú tienes que aprender a ser feliz también. Y le voy a hacer una pregunta a todos esta mañana, no me respondan, solo respondan usted: ¿cuántos son felices como están viviendo? No me respondo ahorita, porque mucha gente, ¿verdad?, en las iglesias, amén, y gracias a Dios aquí no somos tan religiosoides, ¿sí? Pero hay iglesias que, amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Cada rato hay gente que dice eso. A mí un día estaba sentado a la par de una hermana que le iba a decir: mi hermana, cállese, hombre. Le aseguro que usted no vive ni la mitad de lo que está predicando el pastor. Porque, amén, aleluya, gloria a Dios, amén, así es. No, deje de estar moviendo la boca, hombre. Escuche primero el mensaje, procéselo. Pida al Espíritu Santo que lo ayude a aplicarlo y después veamos si lo vive, pues. Porque la gente no lo entiende, pero le voy a decir una cosa, hermano: la vida cristiana, usted tiene que aprender a ser feliz. Entonces la pregunta es, no me responda, ¿usted es feliz como está en este tiempo? Respóndase usted mismo. ¿Es feliz realmente? Se va a dar cuenta, hermano, que hay gente que tiene deseos de cosas que no tiene. No está feliz porque no carga el carro que carga. No está feliz porque no tiene la casa que quiere. No está feliz porque el hermano de la par carga el iPhone y usted carga no sé, ya no existen los frijolitos, ¿va? Pero usted carga un chinito por ahí, ¿sí? ¿Verdad? Como dijo un hermano que compró un iPhone 14, ¿verdad? Tenía un Xiaomi. ¿De dónde te sacó el Señor, verdad? ¿Verdad? Entonces, y así, ¿verdad? Entonces ya solo por ese ejemplo algunos ya se ofendieron. Ay, el pastor, como él carga. Ay, güey, pero yo no, hombre, no se sienta mal, hombre. Lo que le quiero decir es que la gente no es feliz con lo que tiene.
La gente siempre está anhelando lo que tiene otro. Se recuerda que está hay un montón yo he visto ya varios, pero el primero que vi fue un video que hay de un cuate que va en un carro. ¿Cómo está la cosa? Ahorita se me olvidó cómo era la cosa. Que va un carro y dice, ay, este carro quisiera uno más nuevo, y va otro que va a pie, ay, cómo quisiera ese carro, y va otro que no ni siquiera puede caminar, ay, cómo quisiera caminar igual que este, y el otro que va caminando se está quejando, y el que está en silla de ruedas quisiera caminar, no sé si me explico. Así es la vida del humano. El que es colocho se quiere ir a alisar el pelo y quiere tener el pelo liso a la fuerza, ¿sí? El que tiene el pelo bien liso se va a poner colocho si no le quedan bien, pero no sé si me explico. El que vive en Estados Unidos se quiere venir para Guatemala, y el que está en Guatemala se quiere cruzar para Estados Unidos a la fuerza, aunque lo estén echando allá en Estados Unidos ahora los pobres latinos. Así es la vida. El que le dan la residencia se viene a vivir mejor para acá, y el que la tiene se quisiera ir, y el que no la tiene quisiera estar allá. Es un problema, porque tenemos un problema en nuestra. Entonces imagínense un Dios paciente, repita conmigo, un Dios paciente. Qué paciencia la de Dios. Sigamos, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, ¿se da cuenta? Lo que nos está enseñando este pasaje bíblico, hermanos, el corazón perdonador de Dios. El corazón perdonador. Dios siempre se va a mover a misericordia. Repita conmigo, misericordia. Tenemos que aprender, hermano, recibimos todos los días. Le voy a decir una cosa, usted y yo todos los días recibimos misericordia. Por eso, hermano, es que algunos de nosotros nos acomodamos y nos acostumbramos, hermano, algunos a estar pecando, otros a ser indiferentes, otros a ser irreverentes. Porque le voy a decir una cosa, mire, venga a adorar a Dios, adore al Señor. Adore al Señor mientras se pueda adorar a Dios, adorémosle, hermano. Estamos en tiempos complicados. Mire, esta semana, de verdad, ya hablando en serio, mire lo que está pasando en Guatemala. Oremos mucho por Guatemala, por las naciones centroamericanas, pero hablemos de Guatemala. Desbordándose los ríos, la gente en crisis, las carreteras desarmadas, se escaparon 20 reos de la Mara 18, se escaparon 20. Imagínense la crisis en que está este país, hermano. Solo yo le tengo que decir, imagínense la crisis en que estamos. Tenemos que orar mucho por este país, que Dios tenga misericordia. Oremos, por favor, póngase un tiempo de oración, dígale, Señor, ten misericordia de nuestra Guatemala. Las lluvias han hecho estrago, las carreteras destruidas. Oremos, que yo le pido a Dios que tenga misericordia, que no llueva más, porque nos vamos a quedar sin carreteras. Pero ¿por qué le digo esto? Porque estamos en un momento difícil. Entonces, todo lo que se manifiesta, la tierra manifiesta, está esperando a la manifestación de los hijos de Dios. Y la tierra también, hermano, manifiesta el dolor que hay, la muerte, la sangre derramada inocente. Por eso usted ve todos esos desastres que se levantan en Guatemala. No va a creer que esto es casualidad, un tornado. Uno puede decir, sí, yo le puedo explicar meteorológicamente, no porque sea meteorólogo, sino porque uno lee por qué es que pasan estas cosas. Pero le voy a decir una cosa, todo tiene una connotación espiritual, y algo de lo que Dios nos habló, y eso se lo comparto así, solo como una cápsula, porque quiero que lo vamos a hablar de otra manera. Pero ¿sabe qué nos habló el Señor? Dios nos está hablando en este tiempo, hermano, que se ha levantado un espíritu de muerte, un espíritu de oscuridad sobre Guatemala, porque hay mucha manifestación de brujería, de hechicería, porque quieren ver a Guatemala destruida. Pero la iglesia se tiene que levantar a clamar, se tiene que levantar a orar, y tiene que seguir haciendo oraciones, hermano. Por eso usted ve todo lo que está pasando en este país. Hay una guerra de altares, hay una guerra de dioses, hay una guerra espiritual que se está librando, hermano. Y los que estamos en el grupo de oración, ojalá estén orando correctamente, y si están orando mediocremente, pues allá usted, ¿no? Cuando veamos una victoria no se va a sentir, ay, gracias porque estoy orando, siéntase mediocre mejor. ¿Sabe que una vez me habló el Señor? Porque uno comete a veces el error, ¿verdad? De que, hermano, estamos orando por ti, ¿sí? Y una vez me recuerdo que una hermana me habló, pastor, ¿puede orar? Sí, hermana, vamos a orar, y se me olvidó la hermana. Como a la semana, pastor, gracias por estar orando. Mire que el Señor hizo la obra, lo bendigo. Hermano, me sentí tan mal que aprendí a hacer algo. Cuando la gente me dice eso, mejor oro de una vez por él o por ella, porque no puedo ser mentiroso, me explico. Yo me sentí tan mal, dije, a la gran, qué mentira, ¿verdad? Si yo no ni oré por esta hermana, ¿sí? Ni me recordé, por lo menos a veces no se recuerda de la gente. Entonces, imagínense qué mediocres que nos podemos sentir. Ay, hermano, el grupo de oración, hermano, que ora por Guatemala, Dios los bendiga porque Dios está haciendo la obra. ¿Y cómo se va a sentir usted si es un mediocre ni ora bien? No creo que se sienta bien. Ay, sí, Señor, cómo nos usa el Señor, ¿verdad? Para la gloria de Dios y no de los hombres. ¿Cómo me usa el Señor? Dijo un hermanito, ¿sí? Tenemos que tener ese cuidado. Entonces, mire, vemos a un Dios perdonador. Repita conmigo, un Dios perdonador. Un Dios que te perdona la deuda.
¿Y qué deudas podemos tener? Mira, acá la palabra nos habla de talentos, de un valor. O sea, toda deuda tiene un valor. Y es posible, hermano, que muchos de nosotros hemos rebasado el límite de nuestros pecados, ¿sí? Y no solo le estoy hablando, si usted quiere, pecados sucios, de pecados de sexo, de lujuria, no. Hermano, hay gente, hermano, que tiene su corazón amargado. Repita conmigo, la amargura. Hay gente que tiene un problema para perdonar. El perdón es importante en este tiempo en nuestras vidas. Yo lo hago en calidad de chiste. A veces, hermano, he ministrado gente que tiene 80 años y cuando uno los ministros de 80 años, imagínense, tiene 40 años de no perdonar a su abuela y su abuela se murió hace 50. Santo Dios, imagínense, ya la pobre viejita ya es polvo. Y la gente todavía amargada en esta tierra con su abuela. Entonces yo le tengo que decir, tenemos que aprender a perdonar. Sigamos leyendo. 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos. Mire, pues entonces aquí va a empezar la enseñanza, ¿sí? Porque Jesús nos está enseñando algo. Jesús, la vida de Jesús, su ministerio fue una vida de enseñanza. Por eso es el maestro por excelencia. Porque no solo enseñó, hermano, con la teoría, enseñó con la práctica, hermano, se fue a la praxis y nos enseñó muchas cosas Jesucristo, fíjese. Si usted quiere aprender sabiduría, si usted quiere aprender, vaya a leer los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan y usted va a aprender, se va a ahorrar 80 años de tardarse, de no entender muchas cosas, porque Jesucristo nos enseñó prácticas de vida, pero también nos puso estándares que a veces no podemos cumplir. Dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Repita conmigo, 100. Y él debía 10,000. ¿Quién debía más? Ayúdeme. Mire pues, halló unos consejos que le debía y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué le diría a usted a esta persona? Como la de la Betty la fea, desgraciado, ¿verdad? Algo así le diría, ¿verdad? ¿Qué le diría a usted? O sea, ¿cuál es la enseñanza que Jesucristo nos está trasladando en esta parábola? ¿Cuál es el problema de la humanidad? ¿Cuál es el problema del hombre? El problema es su corazón. Repite conmigo, su corazón. Hermano, tenemos que entender que la Biblia nos enseña varios parámetros. De gracia recibiste, de gracia tenés que dar, ¿sí? Fíjate pues qué importante que fueron palabras de Jesús. Esas no son palabras del apóstol Pablo, si usted quiere. De gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Jesús le dice, habla del buen samaritano, está con los niños en el libro de Lucas, creo que es que está hablando y Jesús está contando la historia del samaritano y cuando termina dice, ¿quién creen ustedes que hizo la mejor obra? Pues el samaritano, pues ve y haz tú lo mismo. O sea, la enseñanza es, hermano, que cuando Dios desata una misericordia sobre tu vida, tú tienes que aprender a dar esa misericordia a los demás. Que si Dios te perdonó de las fallas que pudo haber traído tu vida, tu pasado, tú tienes que perdonar a los demás por las ofensas que te hacen. El Padre Nuestro, una de las características dice, perdona nuestras ofensas, ¿como qué? Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Ese es el estándar que Jesucristo nos da. El estándar no es si te hace, si no, tú no perdones, aunque yo sí te perdone. No, el estándar es perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. El problema es que la gente se ofende, hermano, y la gente no olvida, pero Dios sí olvida. ¿Y cuántas veces hemos ofendido a nosotros a Dios? Yo le aseguro, hermano, que todas las semanas ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, ofendemos a Dios con nuestras actitudes, ofendemos a Dios cuando venimos a la iglesia, ofendemos a Dios a veces incluso cuando le damos, ofendemos a Dios, hermano, hasta con un servicio, ofendemos a Dios de muchas maneras porque a veces nuestra actitud no es correcta. Yo le cuento mis vivencias, si usted quiere, tal vez a alguno no le ha pasado, pero yo le voy a decir una cosa, hermano, yo muchas veces servía a Dios con una mala actitud, pero pésima actitud. Y el Señor tuvo muchas veces que enseñarme, corregirme, a veces hasta quebrantarme, porque a veces uno viene y uno sirve con una mala actitud, así como que no quiero, esto me voy a subir a cantar porque ni modo, si no el pastor se va a enojar. Y en medio de todo el Señor en su misericordia hace que la gente reciba su bendición, no por mi mala actitud, sino por su misericordia, por su amor. Pero hermano, yo tengo que aprender a servirle al Señor con entrega, porque nos ha dado un día más de vida. Mire qué lindo, usted tiene un día más de vida, está este domingo más acá. Como decía pastora Karen, mire, nos reímos la semana pasada con el payasito. ¿Cuándo se la pasaron alegre hace 8?
estuvo alegre, porque eso es la iglesia, no sé si me explico. La iglesia es parte, hermano, de una comunidad donde tenemos que aprender, hermano, a tener varias facetas en nuestra vida. No solo vamos a venir aquí, si usted quiere, a recibir chicote, a recibir una corrección, a recibir palabras de exhortación, o reciba la palabra profética de hoy. Reciba la palabra profética, reciba la palabra que los profetas están soltando. Atesore, Pablo dice que nadie menosprecia las profecías. Reciba cada palabra, lo que usted haya sido para su vida, y atesórela y créala, porque sé que hay batalla, porque sé que hay lucha y Dios está hablando, ¿sí? Pero siéntase fortalecido que el Señor tiene el control de las cosas. Entonces, mira acá, pues, entonces mire este hombre, pues su corazón tenía una falla. No pudo dar la misericordia que a él le entregaron. No pudo pagar el bien con bien, sino pagó con mal el bien que le habían hecho. Y yo le voy a decir una cosa, la iglesia de Cristo, hermano, tiene que empezar a demostrar en este tiempo, hermano, tiene que demostrar el bien, porque creo yo que hay mucha amargura, hay mucho problema en la sociedad. Yo le digo, ¿verdad? Cada día se ven hoy está expuesto, tenga cuidado, incluso los que estamos aquí en la iglesia, tengamos cuidado. Que no le vayan a chocar el carro un día, que no le vayan a golpear, se baje usted a pelear y lo graben, ¿verdad? Al rato, pastor de iglesia de la zona 14 peleando en el semáforo, ¿sí? Y me mira usted ahí está el pastor, mira, híjoles, mira, o sea, tenga cuidado, hermano, ¿sí? Y si los que tienen seguro, pues que le golpean, no se vaya, hombre, vaya, llame el seguro y que el seguro le cubra, ¿sí? Si no, pues páguelo usted. ¿Pero por qué le digo esto? Porque, hermano, de verdad, hay una crisis en Guatemala de ira. Y usted y yo tenemos que cuidarnos, que no vaya a ser ninguno de ustedes que el día de mañana estén en el semáforo y que estén en la televisión, ¿verdad? Y que lo saquen ahí, ¿verdad? Mujer, porque hasta mujeres se bajan a pelear ahora. Bueno, sigamos pues, pero dice, mire, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Mire, o sea, repita conmigo, tu testimonio, escuche esto pues, repita conmigo, tu testimonio lo verifican los demás. Hermano, ¿sabe cuál es el problema? Que la gente nos ve. La gente ve nuestras acciones y ve nuestra manera de ser. La gente, a veces uno corrige a la gente, le dice, mira hermano, fíjate que ten cuidado cómo te comportas. Y a veces uno, y cuando no estás bien, a mí qué me importa lo que la gente diga. No, es que no se trata, escucha esto, pues no se trata que te importe lo que la gente diga. Se trata que tú eres testimonio de que Jesús está haciendo algo en tu vida. Se trata de que tú eres hijo de Dios y que tú tienes que demostrar que Dios está haciendo algo en ti. Si tú solo vienes a la iglesia, no demuestras el amor de Dios, no demuestras el testimonio, hermano, entonces discúlpame, tú solo eres una persona más, eres un religioso más, que Dios no está haciendo nada en tu vida. O sea, no se trata de que a mí que me interesa lo que la gente diga, no, se trata que yo soy testimonio de Cristo. Yo tengo que testificar que Cristo vive en mí. ¿Cómo lo voy a decir yo? Ay, sí, hermano, Cristo vive en mí, y diciéndole malas palabras yo en la casa. ¿Cómo le voy a decir yo que Cristo vive en mí, hermano, y trato golpeando a mi esposa le dejo los ojos morados? ¿Cómo le voy a decir que Cristo vive en mí, hermano, si cuando mis hijos me hablan no puedo ni retener 5 minutos de palabra y les grito? ¿Cómo puedo decir que Cristo vive en mí, hermano, si no le doy amor a mis hermanos, saludo, tengo comunión? No sé si me explico, o sea, tengo que demostrar que Cristo vive en mí. El Espíritu Santo se tiene que hacer evidencia en mi vida. Porque esa es la vida del cristiano. Le voy a decir una cosa, esa es la característica que tenía que tener Cristo, ¿sí? Y Jesucristo lo vino a enseñarnos, vino a poner esos estándares, hermano, vino a enseñarle, imagínate, el problema social, político, geopolítico, si usted quiere ahora, ¿verdad? Que está de moda la geopolítica que había en aquel tiempo cuando Jesús vino con Roma y con Israel y le dice a los israelitas, y a la hora, y el soldado romano tenía por ley que te podía pedir que le llevara una mía a la capa, las cosas que cargaba, le dice, pero para que 10 la mía extra, llévale 2 mías o 3 mías más la capa, le dice, para que se le quite el enojado, porque yo me imagino que eso debe haber sido tedioso. Usted venía caminando con su esposa y el soldado te llamaba así, Mario, por favor, cárgame todo eso, señor, venga, cárguemelo. Se me place que me lo cargue porque tengo pereza. ¿Cómo se puede? Se sentían humillados, se sentían despreciados, se sentían presionados. ¿Cómo se puede sentir usted que alguien que no lo conoce pero que tiene autoridad y si no te meto preso si no lo haces? Entonces Jesús le pone un estándar y te dice, si te piden una mía, llévale 2. Imagínense, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Hermano, mira, disculpa, uno lo lee, pero ¿quién hace eso? Va, dejemos que quien lo hace y a quien le ha pasado ya no perdona.
Porque yo conozco gente que sabe que dice, ay, ese hermano me la hizo y por eso yo ya no le hablo. Bueno, y no quiere, y no eres cristiano, pues, y no Jesucristo sí te habla, y no Jesucristo sí te ama, y no el Señor te sigue bendiciendo, y no el Señor sigue obrando en tu vida, y no el Señor te perdona de todas tus errores, tus fallas, tus tonterías y un montón de cosas. Nos perdona a todos. ¿Y por qué Dios sí me puede hablar a mí, pero yo no puedo hablar a mi hermano que tal vez solo me hizo algo? Voy rápido, porque ya voy a ir concluyendo, ¿sí? Vení, Byron. Solo lo que quiero que podamos entender es que en este tiempo, mis amados hermanos, el perdón es importante en la iglesia. Rápidamente, se entristecieron mucho. Mire, la gente te ve, tu testimonio es importante. La gente había visto, sabía de la misericordia que Dios le había hecho en su vida, había visto que Dios el amo lo había perdonado, y la gente esperaba haber dicho, con la lección que le perdonaron 10,000 talentos. 100 talentos no era nada, hermano, hombre. 100 talentos no era nada. Y era como para decir, mira, no te preocupes, se me acaban de perdonar la vida a mí, a mi esposa, a mis hijos. Ay, quédate con eso, ahí te lo regalo. Y el ingrato, hermano, su corazón no había sido sanado. Su corazón, hermano, no aprendió del proceso, no aprendió del quebrantamiento. Así hay mucho cristiano en la iglesia. No aprende del proceso, no aprende del quebrantamiento, no aprende de lo que está pasando, hermano, no entiende lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Se lo digo, hermano, hay muchos procesos que pasamos, algunos son para crecer, la mayoría son para crecer, pero no te puedes quedar toda tu vida en una condición. Dile al que tienes a la par, no te quedes toda la vida enano, dile, espiritualmente. Dile, no te puedes quedar toda la vida con un dolor. Tu papá te trató mal, no te puedes quedar toda la vida con eso, discúlpame. Pastor, es que usted porque no te puedes quedar con eso. No te demostraron amor tus padres y por eso eres tosco, por eso eres frío, por eso eres fría. Empieza a decirle, Señor, quiero demostrar el amor de Dios. Hay gente que no se somete, escucha esto, hay gente que no se sujeta, hombres y mujeres. No se sujeta a un pastor, no se sujeta a un esposo, no se sujeta. ¿Por qué? Porque nunca se sujeta, porque sus padres no lo pudieron corregir, pero tienes que aprender a entender, hermano, que en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos el Señor, hermano, dejó liderazgos, el Señor dejó jerarquías, el Señor dejó autoridades. Si el pastor te dice, hijo, tienes que hacer esto, oremos, vaya pastor, voy a orar. No se trata que el pastor dirija la vida de la gente, ¿se da cuenta? Nosotros acá no le dirigimos la vida a la gente, ¿sí? Yo conozco iglesias, hermano, donde los pastores casi que le dicen a ustedes qué camisa puede usar y qué camisa no puede usar. Si se va a pasear o no se va a pasear. No, pero sí se trata, hermano, de aprender a tomar el consejo para poder crecer, porque los tiempos en que vivimos son malos. ¿Y sabe qué? Los procesos son dolorosos a veces en nuestra vida, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar a avanzar. Entonces, si tú no te sometes, si tú no te sujetas, aprende a sujetarte. Dile, Señor, ayúdame a sujetarme. Señor, ayúdame a corregir. Señor, ayúdame por favor con mi mal carácter. Ayúdame por favor con mi mala actitud. Ayúdame por favor con mi condición. Ayúdame por favor con este corazón adolorido y quebrantado. Hermano, hay gente que tiene muchos problemas, pero el problema todo radica a veces en la falta de perdón. En la falta de perdón. Perdona. Y dice, mire, se entristecieron mucho y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. O sea, siempre van a dar cuentas de lo que no hacemos y de lo que hacemos. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado. Repita conmigo, malvado. ¿Sabe qué significa ese malvado? Significa un estado superlativo, hermano, de un corazón equivocado. De un corazón, hermano, que no tiene la capacidad, hermano, de recibir el amor, ¿sí? Un corazón malvado. De hecho, en este mismo pasaje creo que está otra parábola anterior de los malvados que mataron al hijo, que era la figura de Cristo, ¿sí? Pero un corazón malo no tiene la capacidad de recibir amor. Un corazón malvado no tiene la capacidad de recibir afecto. No tiene la capacidad de entender lo que Dios hace. Mire, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Repita conmigo, todo corazón. Cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces esta mañana la pregunta es, ¿cuáles ofensas están en nuestro corazón que no podemos olvidar? De hermanos, mire, familias. No se preocupe, hermano. Yo conozco familias integradas, pero la mayoría de familias que conozco siempre tienen problemas. Todas las familias tienen problemas.
Alguien dijo por ahí, ¿cómo se conoce a la esposa? En el divorcio se conocen a los esposos, ¿sí? A los hijos se le conocen en la vejez, dijo otro por ahí, y a los hermanos se les conocen en la herencia, ¿sí? Y le voy a decir una cosa, yo lo he visto. Yo he visto familias que, ay, cómo te amo, hermanita, ve así, manita, hasta así se dicen, va, manita, linda. Se muere el papá y se están jalando, se están peleando, es mi casa. Así me llamó una vez una mujer a mí. Y yo miraba a sus posts, mamita, que no sé qué, hermanita, te amo, que mi vida, mi cielo, que no sé qué. Se murió el papá, hermano, y le dieron la casa a la hermana y me pega una llamada un día. Yo pensé que le había pasado algo, ¿sí? Pero así no estoy mintiendo. Dios santo, Dios, ¿qué pasó? Mi casa me la están quitando. Entonces, ahí se conocen a los hermanos. Ahí, Mario, aquí está el abogado Mario, sabes que ahí se pelean. Mire, hay hasta hermanos que se han matado entre ellos por una herencia, ¿sí? Entonces, la pregunto otra vez, pero ¿qué está en nuestro corazón? ¿Qué está en nuestro corazón? Porque lo que Dios quiere de nosotros, hermano, es que aprendamos a perdonar. Repita conmigo, perdonar. El Padre nos perdona. El Padre, hermano, mandó a su Hijo a la cruz del Calvario, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más que, mas tenga vida eterna. Ese pasaje bíblico, hermano, es un estandarte para el cristianismo. Tenemos que aprender a perdonar. Perdona a tus padres si tus padres te hicieron daño, perdona a tu esposo, a tu esposa si pasó algo en alguna etapa del matrimonio, de la juventud, cuando se casaron. Mira, hay esposas que están amargadas porque el esposo, cuando se acababa de casar, un día le dijo algo y lleva 20 años con un dolor en el alma. No, hombre, perdona. Hijos o hijas que tal vez papá, y se lo voy a decir una cosa, a los hijos que están acá, a veces cuando uno comienza el matrimonio, hermano, no todos venimos de una familia de alcurnia. Le voy a decir una cosa, la mayoría de matrimonios vamos de menos a más, ¿sí? Tal vez alguno acá habrá con herencia. A mí sí, pastor, gracias a Dios, mi papá me dejó mucho, ¿verdad? Yo cuando me casé ya tenía mucho, qué bueno. Pero muchos comenzamos de menos a más, se va forjando, si usted quiere, la vida. Y a veces cuando tenemos a nuestros primeros hijos no tenemos para muchas cosas, ¿sí? Le quiero contar algo. Hoy está cumpliendo años mi hijo Pablo Alejandro. Y yo le voy a decir una cosa. Un par de años en mi vida que estuvimos en un proceso con mi esposa, con mi familia, yo le voy a ser sincero, hasta creo que lo he contado un par de veces, un par de testimonios. Le voy a contar, voy a recordar si quiere uno o dos hoy. Voy a recordar dos porque creo yo que algo probaba el Señor en mi vida, en mi corazón, ¿sí? Pero me recuerdo que en una ocasión, hermano, nos levantamos temprano para esta fecha, siempre día domingo. Y yo me recuerdo ahorita, imagínense la economía cómo ha cambiado, pero en aquel tiempo creo que costaba como 150 un combo de Pizza Hut que tenía una gran pizza, agua, pichel y unos pasteles. Y Pablo estaba pequeñito, pues era más pequeño obviamente, no recuerdo ni cuántos años, no sé si 6 años estaba cumpliendo. Y hermano, yo no tenía, pero ni 20 quetzales, ¿eh? Y me levanté y le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, y papá, vamos a ir a almorzar para mis hijos. Y dijo, vamos a ir, ¿verdad? La fe, ¿verdad? Vamos a ir en el nombre de Jesús. Y nos fuimos a la iglesia y estábamos ministrando. Y yo me recuerdo que estaba parado así. Yo ya iba a terminar el servicio. Y dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Y yo nunca he sido así como de prestar, ¿verdad? Así voy a prestarle a alguien. Pero dije, ¿qué voy a hacer? Cuando en eso un hermano que yo aprecio mucho, ¿sí? Que siempre Dios lo ha bendecido mucho, se me quedaba viendo y se quedaba llorando. Pero Ronnie era muy sentimental, ¿verdad? Y yo estaba así como mal en ese rato y dije, Ronnie ha de querer que vaya a orar por él, yo no tengo ganas de orar por nadie ahorita, decía yo. Y se me quedaba viendo y lloraba, lloraba cuando me miraba, así. Y decía, no, bueno, voy a tener que ir, porque cuando me acerco me abrazo, es que el Señor me dijo que te diera esto desde que entré. Eran como 200 creo que me dio, ¿sí? Cabal para ir a almorzar a la pizza de Pablo Alejandro de su cumpleaños. O sea, Dios siempre es un Dios, hermano, que se encarga de sus hijos, ¿me explico? Dios siempre es un Dios que se encarga de sus hijos, pero algo que creo yo que tienes que tener es que tienes que tener cuidado en tu corazón con lo que sientes, con tus emociones. Entonces muchas veces el Señor nos hace pasar por procesos, ¿sí? Pero lo más importante es entender que la gente nos está viendo y como dice la palabra de Dios, somos cartas abiertas. La gente nos está viendo. Entonces yo no puedo predicar algo que no vivo, me explico, tengo que tratar de vivir lo que predico, hermano, de verdad se lo digo. Un día le dije al Señor hace muchos años, mire, cuando el Señor nos llamó, agarré mi carro un día y le dije al Señor, Señor, ¿y para qué me estás llamando? ¿Sí? Si hay demasiadas iglesias en Guatemala, yo así poniéndole argumentos a Dios, agarré el carro y en ese rato donde estaba, en la zona que estaba, yo conté casi 15 iglesias, ¿sí?
Y se los dije, mira, Señor, me paré, le dije, aquí hay una iglesia, agarré el carro, aquí hay otra iglesia, ¿para qué quieres llamarme si ya abundan pastores? Yo no quiero ser pastor, le dije al Señor. No quiero, perdóname. Y de verdad, fue un proceso con Dios, casi no cuento esas cosas. Y escuché a Dios que me dijo, hay muchos pastores, pero me interesa tu corazón. Tu corazón es el que me interesa y es el que necesito. No sé qué vio el Señor, yo no soy el mejor, tal vez no soy el peor tampoco, pero no soy el mejor. Pero trato cada día, se lo digo, de vivir lo que predicamos, de vivir correctamente, de ser ejemplo verdaderamente delante de Dios y delante de los hombres, en tolerancia en muchos aspectos. ¿Usted no cree cuántas veces Dios me ha corregido a mí? Un par de veces un día le dijo a unos hermanos, que se vayan a sus hermanos. Y dije, no Señor, no quiero nada. Y dije, qué bueno. Y el Señor me dijo, ¿y por qué los tratas así? ¿Cómo crees que yo te trataría a ti si tú fueras ellos? Me agarró el Señor. ¿Cómo cree que Él los va a tratar? Si estoy leyendo acá que tuvo paciencia con el ingrato ese. Lo perdonó. ¿Qué le podía decir a Dios? Sí, Señor, le dije, bueno, quiero que les, y así me dijo el Señor, quiero que les des amor. Y quiero que les, Señor, pero si les he dado amor, pero no, quiero que les des amor, eso es lo que quiero que les des. Entonces, a veces no entendemos la vida cristiana porque no entendemos el corazón de Dios, y para entender el corazón de Dios tenemos que ver su paciencia, su tolerancia, su perdón, su amor, hermano, y su constancia. Póngase sobre sus pies, quiero que oremos en esta hermosa hora, para que el Señor nos ayude en este tiempo, ¿sí? A ser perdonadores, a tener paciencia, a tener constancia y a entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Levante sus manos ahí donde está. Vamos a darle gracias al Señor. Muchas bendiciones. Te esperamos los días domingos en Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Si tú no tienes dónde congregarte, ven con toda tu familia los días domingos a las 11:30 a.m. En los enlaces de abajo encontrarás nuestra ubicación. Que el Señor te bendiga.